Capítulo número 1. Copia de las palabras de Judá, dirigidas a sus hijos antes de su muerte. Se congregaron todos, y fueron a verle. Entonces les dijo: yo fui el cuarto hijo de mi padre. Mi madre me llamó Judá, pues a sí misma se decía: doy gracias al Adón porque me ha dado un cuarto hijo. Yo era rápido y diligente en mi juventud y obedecía a mi padre en todo, respetando a mi madre y a su hermana. Cuando me hice hombre, mi padre me bendijo así: serás rey y tendrás éxito en todas tus cosas. Capítulo número 2. El Adón me concedió Yesed en todas mis obras, en el campo y en la casa. Cuando me di cuenta de que podía competir con las ciervas en velocidad, cazé una y la preparé como comida para mi padre. Vencía a las gacelas en la carrera y apresaba todo lo que había en la llanura. Me apoderé de una yegua salvaje y la domé. Maté a un león y arranqué a un cabrito de su boca. Arrastrando a un oso por las patas, lo lancé por un precipicio. A cualquier animal salvaje que se me enfrentaba lo desgarraba como si fuera un perro. Competí con un jabalí, le gané a la carrera y lo destrocé. En Hebrón, un leopardo cayó sobre un perro, lo agarré por la cola, lo lancé como si fuera un venablo y se reventó en dos. A un toro salvaje que pastaba en la región lo agarré por los cuernos, le di vueltas en círculo, lo cegué y lo aniquilé derribándolo en tierra. Capítulo número 3. Cuando avanzaron contra mis rebaños, los dos reyes de los cananeos, cubiertos con corazas y con mucha gente a su alrededor, corrí en solitario contra el rey Asur, lo agarré, le golpeé en sus grebas, lo tiré al suelo y acabé así con él. También eliminé al otro rey, Tafue, que se mantenía a lomos de su caballo, así dispersé a todo el ejército. Contra el rey Yacour, un gigante que lanzaba sus dardos a caballo por delante y por detrás, levanté una piedra de 60 libras, la lancé, golpeé a su caballo y lo maté. Luché luego contra Acor, durante 2 horas, y lo maté también, dividí en 2 partes su escudo, y le corté los pies. Cuando estaba despojándole de su coraza, 8 compañeros suyos se dispusieron a luchar contra mí. Enrollé mi capa en mi brazo, lancé contra ellos piedras con mi honda, maté a 4, y el resto huyó. Jacob, mi padre, acabó con Belisa, el jefe de todos los reyes, un gigante forzudo de 12 codos de estatura. Les invadió el terror y dejaron de hacernos la guerra. Por esta razón no se angustiaba mi padre con las guerras, ya que yo estaba entre mis hermanos, pues había tenido una visión sobre mí, que un ángel poderoso me seguía en todas mis acciones, de modo que no podía ser vencido. Capítulo número 4. En el sur, tuvimos una guerra más encarnizada que en Siquén. Me dispuse en orden de batalla con mis hermanos, perseguí a 1000 hombres y maté a 200 de ellos, y a 4 reyes. Me lancé contra ellos sobre la muralla, y abatí a otros 2 reyes. Así liberamos Hebrón, y recuperamos a todos los prisioneros de esos reyes. Capítulo número 5. Al día siguiente nos fuimos a Areta, ciudad fuerte, amurallada e inaccesible, que nos amenazaba de muerte. Gad y yo nos acercamos a la ciudad por el este, y Rubén y Leví, por el occidente y el sur. Los de la muralla pensaron que estábamos solos y se lanzaron hacia abajo contra nosotros. Entonces, secretamente, mis hermanos escalaron la muralla ayudándose de clavijas y entraron a la ciudad sin que los enemigos se enteraran. Tomamos la ciudad a punta de espada. Otros habían huido a la torre, pero le prendimos fuego y así nos apoderamos de todo. Cuando nos retirábamos, los hombres de Tafue cayeron sobre nuestro botín de prisioneros. Se lo dejamos a nuestros hijos y luchamos contra ellos hasta Tafue misma. Los matamos, incendiamos su ciudad y pillamos todo lo que en ella había. Capítulo número 6. Cuando estábamos cerca de las aguas de Coseba, los hombres de Jobel vinieron contra nosotros en son de guerra. Peleamos contra ellos y matamos a sus aliados, los de Silón, sin darles la oportunidad de salir contra nosotros.
Los de Maquir se nos enfrentaron al quinto día para apoderarse de nuestro botín. Nos lanzamos contra ellos y los vencimos en una ruda batalla, puesto que había entre ellos gran cantidad de valientes. Los matamos antes de que completáramos la subida. Cuando nos acercamos a su ciudad, sus mujeres hacían rodar piedras contra nosotros desde lo alto del monte en que estaba emplazada la villa. Ocultándonos Simeón y yo por detrás, nos apoderamos de las alturas y aniquilamos toda la ciudad. Capítulo número 7. Al día siguiente nos comunicaron que el rey de la ciudad de Gaas venía contra nosotros con una muchedumbre fuertemente armada. Dan y yo, fingiéndonos amorreos, entramos como aliados en su ciudad. En medio de la oscuridad nocturna vinieron nuestros hermanos, les abrimos las puertas y los aniquilamos a ellos y a sus propiedades. Nos repartimos todas sus riquezas y abatimos sus 3 murallas. Nos acercamos a Tamná, donde se habían concentrado en su huida las huestes de los reyes enemigos. Me insultaron y me irrité. Me lancé hacia la cima contra ellos, mientras me arrojaban flechas y piedras con sus ondas. Si Dan, mi hermano, no hubiera luchado conmigo, habrían podido matarme. Pero nos lanzamos contra ellos con gran ira y huyeron todos. Yendo por otro camino, suplicaron a mi padre, quien firmó con ellos la paz. No les hicimos ningún daño, sino que concluimos un tratado y les devolvimos todo nuestro botín. Yo edifiqué Tamná, y mi padre, Rambael. Tenía yo 20 años cuando tuvo lugar esta guerra. Los cananeos nos tenían miedo, a mí y a mis hermanos. Capítulo número 8. Poseía yo muchos rebaños y, como mayoral, a Hirán el Odolamita. Cuando yo me dirigía hacia él, vi a Barzán, rey de Odolán, que preparó para nosotros un banquete. Me exhortó a que aceptara a su hija Besue como mujer. Ella me parió a Er, Onán y Selón. A 2 de ellos los hizo morir el Adón sin hijos. Pero Selón vivió, y vosotros sois sus hijos. Capítulo número 9. Durante 18 años, desde que llegamos de Mesopotamia de casa de Labán, mantuvimos la paz, mi padre y nosotros, con Esaú, su hermano, e igualmente con los hijos de éste. Cuando pasaron estos años, teniendo yo 40, vino contra nosotros Esaú, el hermano de mi padre, con multitud de gentes valerosas y fuertemente armados. Esaú cayó bajo el arco de Jacob, fue llevado, casi, muerto al monte Seir y murió cuando se dirigía a Eiramna. Nosotros perseguimos a los hijos de Esaú. Tenían estos una ciudad con muros de hierro y puertas de bronce. No pudimos entrar en ella, sino que asentamos nuestro campamento y lo sometimos a asedio. Como no abrían las puertas después de 20 días, ante sus mismos ojos acerqué una escalera y puse el escudo sobre mi cabeza. Subí entonces, recibiendo una lluvia de piedras de hasta 3 talentos de peso. Pero subí y maté a 4 de los más aguerridos entre ellos. Al día siguiente ascendieron Rubén y Gad y mataron a otros 6. Entonces nos pidieron la paz. Nos avenimos al consejo de nuestro padre y los aceptamos como tributarios. Nos proporcionaban 200 medidas de trigo, 500 de aceite y 1500 de vino hasta que bajamos a Egipto. Capítulo número 10. Después de estos acontecimientos, mi hijo Er trajo a Tamar, hija de Harán, desde Mesopotamia y la tomó como mujer. Pero Er era malvado y tenía dudas de Tamar porque no era de la tierra de Canaán. Un ángel del Adón lo mató durante la noche del 3er día. Él no llegó a conocerla, siguiendo las malas artes de su madre, pues no quería tener hijos de ella. En los días mismos de la fiesta de bodas se la di por esposa a Onán. Pero éste, por su maldad, no la conoció, aunque vivió con ella 1 año. Cuando lo amenacé, se acostó ciertamente con ella, pero dejaba perecer su esperma sobre la tierra, según la orden de su madre. También él murió por su maldad. Quise luego dársela por esposa a Selón, pero mi mujer Besue no lo permitió.
Quería mal a Tamar porque no era de las hijas de Canaán, como ella. Capítulo número 11. Yo sabía que era malo el linaje de Canaán, pero el impulso de la juventud cegó mi corazón. La vi cuando escanciaba vino, la embriaguez me sedujo y caí a sus pies. Ella, estando yo ausente, se fue y tomó para Selón mujer entre las hijas de Canaán. Cuando supe lo que había hecho, la maldije en medio del dolor de mi alma. Ciertamente, ella murió también por la maldad de sus hijos. Capítulo número 12. Tras estos hechos, 2 años después, siendo ya viuda, oyó Tamar que yo subía a esquilar las ovejas. Se engalanó de novia y se sentó delante de la puerta, en la ciudad de Enán, pues existe la costumbre entre los amorreos de que la prometida en matrimonio se siente como ramera durante 7 días a la puerta de la ciudad. Yo me había embriagado y no la conocí por los efectos del vino. Su belleza me sedujo gracias a la forma de sus adornos. Me incliné ante ella y le dije, voy a tu casa. Me respondió, ¿qué me das? Yo le entregué mi bastón, mi cinturón y la diadema real. Me uní a ella, y quedó encinta. Sin saber lo que ella había hecho, quise matarla. Pero ella me envió secretamente las prendas y me hizo avergonzarme. La llamé y escuché las palabras secretas que, durmiendo con ella, había pronunciado en mi embriaguez. No pude matarla porque la cosa venía de Elohim. Yo me decía, ¿acaso ha actuado con engaño tras recibir de otra las prendas? Pero no me acerqué a ella hasta los días de mi muerte, ya que había cometido esta impiedad en todo Israel. Los vecinos de la ciudad decían, además, que en la puerta no había ninguna prostituta, que había venido de otra región y que se había sentado allí durante poco tiempo. Pensé que nadie se había enterado de que yo había ido a su casa. Después de estos sucesos fuimos a Egipto, junto a José, a causa del hambre. 46 años tenía entonces, y viví allí 73. Capítulo número 13. Hijos míos, oíd lo que os ordena vuestro Padre, guardad todas mis palabras, para que cumpláis los preceptos del Adón y obedezcáis los mandamientos del Adón Elohim. No caminéis tras vuestros deseos, ni según los pensamientos de vuestras mentes, con el orgullo de vuestros corazones. No os vanagloriéis con la fortaleza de vuestra juventud, porque también eso es malo ante los ojos del Adón. Yo me había gloriado de que, durante mis guerras, no me había engañado ningún rostro de mujer hermosa y había colmado de oprobios a Rubén, a causa de Bala, la mujer de mi padre. Pero los espíritus de la envidia y la fornicación se dispusieron contra mí hasta que caí ante Besue, la cananea, y ante Tamar, la esposa de mis hijos. Decía yo a mi suegro, deliberaré con mi padre y así aceptaré a tu hija. Pero él no quiso y me mostró una cantidad inmensa de oro a disposición de su hija, ya que era rey. La adornó con oro y perlas e hizo que ella, luciendo toda su belleza, nos escanciara en el banquete. El vino desvarió mis ojos, y el placer cegó mi corazón. Enamorado de ella, caí y transgredí el mandamiento del Adón y de mis padres, tomándola como mujer. Pero el Adón me pagó de acuerdo con los designios de mi corazón, puesto que no sentí alegría con sus hijos. Capítulo número 14. Hijos míos, no os embriaguéis de vino, porque éste aparta la mente de la verdad, la impulsa al ímpetu del deseo y conduce los ojos hacia la perdición. Pues el espíritu de la fornicación utiliza al vino como servidor para proporcionar placer a los sentidos, ambos roban también la fuerza del hombre. Si alguno bebe vino hasta embriagarse, éste excita su mente hacia la fornicación por medio de sucios pensamientos, y caldea su cuerpo para la unión carnal, y si se halla presente la causa del deseo, comete el pecado sin el menor pudor. Así es el vino, hijos míos, porque el borracho no se avergüenza ante nadie. A mí, pues, me extravió también él, para que no sintiera vergüenza ante la muchedumbre de los ciudadanos, a los ojos de todos me incliné ante Tamar. Cometí un gran pecado y levanté el velo de la impureza de mis hijos.
Por culpa del vino no sentí respeto del mandamiento de Elohim, y tomé como mujer a una cananea. Por ello, el que bebe vino necesita inteligencia, hijos míos. Y esta es la sensatez en la bebida, beber solo mientras se mantiene la decencia. Pero si se pasa esta frontera, el vino irrumpe en la mente y suscita al espíritu del error y hace al ebrio hablar lo indecoroso, transgredir la Torá sin sentir vergüenza, llegando incluso a gloriarse en el deshonor, juzgándolo algo hermoso. Capítulo número 15. El fornicario no siente que sufre daño ni se avergüenza cuando pierde la honra. Uno que fornica, aunque sea rey, queda desposeído de la realeza, pues resulta esclavo de la fornicación, tal como me ocurrió a mí. Entregué mi báculo, es decir, el apoyo de mi tribu, mi cinturón, es decir, mi poderío, y la diadema o, lo que es lo mismo, la honra de mi reino. Luego, arrepentido de ello, ni gusté del vino ni de la carne hasta mi vejez, ni gocé de ningún tipo de alegría. El ángel del Adón me indicó que las mujeres dominan siempre tanto al rey como al mendigo. Al rey le despojan de su honor, al valiente de su energía y al menesteroso hasta del más pequeño sustento de su pobreza. Capítulo número 16. Guardad, pues, hijos míos, el límite del vino, pues hay en él 4 espíritus malvados, del deseo, del ardor, del libertinaje y del lucro infame. Si bebéis vino en momentos de alegría, hacedlo con temor de Elohim y guardando la compostura. Si no bebéis con esta disposición y se aparta de vosotros el temor de Elohim, vendrá luego la embriaguez, y con ella se introducirá la desvergüenza. Si no, guardáis la compostura, no bebáis en absoluto, para que no pequéis con palabras ultrajantes, en peleas, calumnias y transgresiones de los mandamientos de Elohim, pereciendo antes de hora. El vino descubre a los extraños los secretos de Elohim y de los hombres, al igual que yo revelé los mandatos de Elohim y los secretos de mi padre Jacob a Besue, la cananea, a quien Elohim ordenó no desvelárselos. El vino es causa de disputa e intranquilidad. Capítulo número 17. Os ordeno, pues, hijos míos, que no pongáis vuestro amor en el dinero, ni dirijáis vuestra mirada a la belleza de las mujeres, porque por el dinero y la hermosura me extravié con Besue, la cananea. Yo sé que, por culpa de esas 2 cosas, vosotros, mi raza, caeréis en el mal. Sé también que esas 2 cosas echarán a perder a los sabios de entre mis hijos y harán que mengue el reino de Judá, que me otorgó el Adón por la obediencia a mi padre. Pues nunca entristecí a Jacob, mi padre, ya que ejecuté todo lo que me ordenó. Abraham, el padre de mi padre, me prometió en su bendición que había de reinar en Israel, y del mismo modo me bendijo Isaac. Yo sé que de mí se establecerá la realeza. Capítulo número 18. También he leído en los libros de Enoc el justo las maldades que comentaréis en los días postreros. Guardaos, pues, hijos míos, de la fornicación y del amor al dinero, escuchad a Jacob, vuestro padre, porque tales cosas os apartan de la Torá de Elohim y ciegan las deliberaciones de la mente. Inculcan el orgullo, y no permiten al hombre apiadarse de su prójimo. Privan al alma de toda bondad y lo constriñen a trabajos y labores, le roban el sueño, y le consumen las carnes. Ponen trabas a los sacrificios a Elohim, no se acuerdan de su alabanza, no obedecen las palabras de los profetas y odian los discursos piadosos. Sirviendo a 2 pasiones contrarias a los mandatos de Elohim, el hombre no puede obedecer a la divinidad, aquellas ciegan su alma y camina durante el día como si fuera de noche. Capítulo número 19. Hijos míos, el amor al dinero conduce a los ídolos. Los hombres, engañados por él, creen en dioses que no son. La avaricia hace caer en el desvarío al que la posee. Por el dinero perdí yo a mis hijos, y habría muerto sin ninguno, a no ser por la penitencia de mi carne, la humildad de mi alma y las plegarias de Jacob, mi padre.
Pero el Elohim de mis padres, compasivo y misericordioso, me perdonó porque obré por ignorancia. El príncipe del error me cegó, y no tuve en cuenta cómo el hombre y la carne están corrompidos por el pecado. Pero aprendí mi debilidad, cuando pensaba que era invencible. Capítulo 20. Sabed, pues, hijos míos, que dos espíritus tienen su asiento en el hombre, el de la verdad y el del error. En medio de ellos se halla el espíritu intelectivo de la mente y se inclina a donde quiere. Las obras de la verdad y las del error están escritas sobre el pecho del hombre, y el Adón conoce cada una de ellas. No hay momento en el que puedan pasar inadvertidas las obras humanas porque están grabadas ante el Adón sobre el pecho, en sus huesos. El espíritu de la verdad da testimonio de todo lo bueno y acusa de lo malo. El pecador queda envuelto por el fuego de su propio corazón y no puede levantar su rostro hacia el juez. Capítulo 21. Ahora, hijos míos, amad a Leví, para que permanezcáis en pie, no os levantéis contra él, para que no perezcáis. A mí me otorgó el Adón el reino, pero a él el sacerdocio, subordinando el primero al segundo. A mí me dio lo terrenal, a él, lo celestial. Como supera el cielo a la tierra, así aventaja el sacerdocio de Elohim a la realeza terrenal, si el primero no se aparta del Adón por el pecado ni se ve dominado por la realeza terrestre. A él y no a ti ha elegido el Adón para acercarse a él, para comer de su mesa y de sus primicias, las delicias de los hijos de Israel. Tú reinarás en Jacob, y serás para ellos como el mar. Como en el Piélagos, los justos y los injustos son llevados de un lado a otro, los unos como cautivos y los otros enriqueciéndose, así habrá en ti toda clase de hombres, unos sufrirán peligros y caerán prisioneros, otros se enriquecerán por el robo. Los reyes serán como grandes cetáceos, tragándose a los hombres como peces. Esclavizarán a los libres, hombres y mujeres, y robarán casas, campos, rebaños y riquezas. Llenarán impíamente los buches de cuervos e ibis con las carnes de muchos. Adelantarán en la maldad, enorgulleciéndose en su avaricia. Serán falsos profetas, como huracanes, y perseguirán a todos los justos. Capítulo 22. El Adón atraerá sobre ellos divisiones de unos con otros, y habrá continuas luchas en Israel. Mi reino acabará entre gentes extrañas, hasta que venga la salvación de Israel, hasta la venida del Elohim justo, para que Jacob y todos los pueblos puedan descansar en paz. Él guardará la fortaleza de mi reino para siempre, pues el Adón me juró solemnemente que permanecería la realeza de mi descendencia en todo momento, por siempre. Capítulo 23. Siento mucha pena, hijos míos, por las inmoralidades, magias y actos idolátricos, que ejecutaréis contra el reino, siguiendo los pasos de adivinos, démones y erróneos augurios. Haréis de vuestras hijas bailarinas y cortesanas y os mezclaréis con las abominaciones de los gentiles. Por ello atraerá el Adón sobre vosotros hambre y peste, muerte y espada vengadora, asedio de ciudades, perros que desgarra las carnes de sus enemigos, insultos de los amigos, perdición e inflamación de ojos, aniquilación de los hijos, rapto de las esposas, rapiña de vuestros bienes, incendio del templo de Elohim, desolación de vuestra tierra y cautividad entre los gentiles. De entre vosotros castrarán los eunucos para sus mujeres. Pero cuando os volváis al Adón con un corazón perfecto, arrepentidos y caminando según todos los mandamientos de Elohim, os visitará el Adón con Rahem y os sacará de la esclavitud de vuestros enemigos. Capítulo 24. Después de esto se levantará en paz un astro de la estirpe de Jacob, y surgirá un hombre de mi semilla como sol justo, caminando junto con los hijos de los hombres en humildad y justicia, y no se hallará en él ningún pecado. Los cielos se abrirán sobre él para verter las bendiciones del Ruach del Abacados. Él mismo derramará también el espíritu de Yeset sobre vosotros. Seréis sus hijos en la verdad, Emet, y caminaréis por el sendero de sus preceptos, los primeros y los últimos.
Este es el retoño del Elohim Altísimo y la fuente misma para vida de todo ser humano. Brillará entonces el cetro de mi reino, y de vuestra raíz nacerá un tallo. En él surgirá un báculo justo para los gentiles, para hacer justicia y salvar a cuantos invoquen al Adón. Capítulo 25. Luego, volverán a la vida Abraham, Isaac y Jacob, y mis hermanos y yo seremos jefes de nuestras tribus en Israel, Leví, el primero, yo, el segundo, el tercero, José, el cuarto, Benjamín, el quinto, Simeón, el sexto, Isacar, y así sucesivamente, todos. El Adón bendecirá a Leví. El ángel de la faz, a mí. Las potestades de Cabod, a Simeón. El cielo, a Rubén. A Isacar, la tierra. El mar, a Zabulón. Las montañas, a José. La tienda, a Benjamín. Las luminarias del cielo, a Dan. Las delicias, a Neftalí. El sol, a Gad. Los olivos, a Aser. Habrá un solo pueblo del Adón y una lengua, no existirá ya el espíritu engañoso de Beliar, porque será arrojado al fuego para siempre jamás. Los que hayan muerto en la tristeza resucitarán en gozo, y los que hayan vivido en pobreza por el Adón se enriquecerán, los necesitados se hartarán, se fortalecerán los débiles, y los muertos por el Adón se despertarán para la vida. Los siervos de Jacob correrán con gozo, y las águilas de Israel volarán con alegría, los impíos se lamentarán, gemirán los pecadores, y todos los pueblos alabarán al Adón por siempre. Capítulo 26. Guardad, pues, hijos míos, toda la Torá del Adón, porque hay una esperanza para todos los que hacen rectos sus caminos. Les dijo, hoy muero ante vuestros ojos con 119 años. No me enterréis con un vestido lujoso, ni me abráis el vientre, porque tales cosas hacen los reyes, sino, conducime a Hebrón con vosotros. Tras haber dicho estas palabras, se durmió Judá. Sus hijos hicieron según lo que les había ordenado y lo enterraron en Hebrón con sus padres.